No siendo más, creo que podemos dar inicio en la noche de hoy a este episodio número 35. Recuerda, comparte, etiqueta a un amigo. Antes de que se me olvide, les recuerdo a todos de que tenemos un canal en YouTube. Justamente en esta página de Camino al Paraíso, las publicaciones que acabamos de hacer hoy, estuvimos compartiendo los playlists, estuvimos compartiendo las listas de reproducción de algunos, digamos, de algunos temas que tenemos ya grabados y editados en nuestro canal de YouTube de Frente a la Biblia. Así que ahorita que se termine el programa, te invito para que bajes la página, así con tu dedito en el celular, hagas el scroll down para la página y puedas mirar las listas de reproducción que ya tenemos preparadas. Y estamos trabajando en unas listas de reproducción nuevas, así que de paso suscríbete en el canal, toca la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Estamos subiendo de 2 a 3 videos diarios allí en el canal de YouTube. Así que te invito para que te suscribas, para que mires los videos que ya tenemos, para que los comentes, los compartas y para que nos ayudes a multiplicar la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que quería recordarles esto del canal de YouTube. Y bueno, no siendo más, me gustaría comenzar a leer comentarios de los amigos, de los hermanos que ya están en sintonía y comenzar también a leer sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen hoy preparadas para contestar aquí en De Frente a la Biblia? Recuerda, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Villa del Rosario, en norte de Santander, en Colombia, Sudamérica, a todos los países y a todas las naciones a través de este Facebook Live. Vamos a mirar si hay alguien en sintonía, si hay algún comentario, hay alguien al que podamos saludar, por favor. Hoy me acompaña mi hija Karina una vez más aquí con nosotros en este estudio un poco improvisado en la noche de hoy. Hoy nos está acompañando Karina también para las preguntas, la lectura de la escritura y para leer los comentarios. Adelante. Buenas noches a todos los hermanos. Están en línea Florelia Céspedes, Ana Núñez, escribe pastor, buenas noches, bendiciones. Florelia escribe bendiciones y buenas noches. Alcira Lidueña escribe bendiciones y sí se oye perfecto. Ok, genial. Bueno, entonces vamos a ver las preguntas que ustedes tengan. Por favor, comiencen a escribir sus preguntas. ¿Qué inquietud tienen acerca de la escritura para poder comenzar a responder, para poder aprovechar el tiempo al máximo en la noche de hoy? Me encantaría saber cuáles son los temas que ya han preparado durante la semana, qué tienen allí en el tintero, qué les gustaría corroborar, comprobar, verificar o desmentir acerca de las doctrinas, acerca de la escritura, acerca de lo que han leído en esta semana. Yo creo que todos los cristianos devotos deben tener por lo menos 1 hora a la semana, mínimo, ¿verdad?, de lectura de la Biblia. Mínimo 1 hora a la semana, colocándolo así bastante económico, una cuota muy económica. Por lo menos un cristiano devoto debe leer la Biblia 1 hora a la semana, por lo menos. Algunos pueden hacerlo diariamente, es una bendición, pero por lo menos 1 hora a la semana. Y yo sé que en 1 hora de lectura pueden haber más de 2 preguntas, más de 2 inquietudes, más de 2 interrogantes. Y por eso tenemos este espacio libre, preparado, sin cortes comerciales, solamente para escuchar tus preguntas, tus interrogantes y poder mirar qué dice la Escritura. Nos colocamos entonces de frente a la Biblia para poder responder. Hay algunos hermanos que no han llegado todavía. Hay veces que entramos un poquito tarde por algún problema técnico, pero hoy, gracias a Dios, logramos entrar a tiempo. Logramos llegar a la hora precisa, a la hora justa, para poder estar con todos ustedes en la noche de hoy. ¿Preguntas no hay? Nadie tiene preguntas, en los grupos tampoco, nadie ha hecho preguntas en la noche de hoy. Bueno, pero eso es una bendición entonces, porque eso quiere decir que saben mucho. Saben bastante de la Escritura, no tienen interrogantes, no hay inquietudes. Entonces, siendo así, vamos a desarrollar nosotros un tema. ¿Sí? Vamos a desarrollar nosotros un tema entonces para poder avanzar y poder explicar algo
que tenemos ahí pendiente de la escritura. En el momento, ¿sí? Floreli y Alcira acaban de hacer dos preguntas. Bueno, vamos a escuchar. Menos mal, pues yo iba a comenzar a explicar algo distinto. Vamos a ver, ¿qué preguntan los hermanos? Florelia Céspedes comenta: Apóstol, esta semana me hicieron una pregunta. ¿Qué dice la Biblia de la reencarnación? ¿Qué dice la Biblia de la reencarnación? Muchas gracias, hermana Florelia, por tu pregunta. Es una pregunta que es bastante típica y muy común escucharla, sobre todo cuando uno habla acerca de la resurrección, cuando está hablando acerca de la vida nueva, de la vida eterna. ¿Qué habla la Biblia de la reencarnación? Pues así, de manera global, la Biblia no habla absolutamente nada de la reencarnación. La reencarnación no es un tema que la Biblia aborde en ninguna faceta, en ninguna manera. La Biblia sí, en cambio, habla de resurrección y habla de regeneración. Son dos términos distintos y a la vez son diferentes a la reencarnación. La reencarnación, por su lado, es una creencia más bien hindú, de algunas religiones orientales como el budismo, como el taoísmo, quizá también estén en esta práctica, en donde consideran de que la vida humana, los seres humanos, tenemos un ciclo de vidas consecutivas en las que paulatinamente vamos purificando nuestra alma, purificando nuestra conciencia, nuestro ser, hasta alcanzar un grado máximo de perfección, de plenitud, en donde, si así lo permiten las fuerzas cósmicas, podríamos llegar a ser, después de cierto número de reencarnaciones, llegar a ser un ser superior, un ser elevado, un ser cósmico, junto con todas las deidades de sus creencias, de sus religiones. La reencarnación aborda entonces el tema de la vida y de la muerte como un ciclo, como un yin y un yang, un principio y un fin cíclico, que la muerte no es el final de la historia, sino que es el paso para una nueva vida, para una segunda vida. Hay muchas cosas acerca de la reencarnación, las cuales no vienen al tema porque, como les digo, no son bíblicas, pero sí quiero explicar que bíblicamente los términos que se utilizan son resurrección, que no es reencarnar, sino volver a vivir esta misma vida. Cuando una persona muere, vuelve a vivir la misma vida que dejó. No es una vida distinta, no es una vida diferente, no es una forma distinta, sino la misma persona. Abarca también el tema de la resurrección en el futuro, en la vida nueva, en la vida eterna, cuando dice la Biblia que cuando el Señor venga, cuando Él vuelva a la tierra y suene la final trompeta, los muertos, las personas que hayan partido a la otra parte de este ciclo, de este camino, volverán a vivir en un cuerpo glorificado, en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Volverán a vivir, resucitarán, no como seres humanos mortales para volver a vivir en esta tierra, sino como seres espirituales en un cuerpo espiritual nuevo. Y habla también de la regeneración, que es un proceso que efectúa el Espíritu Santo en la vida del creyente, de la persona que cree en Jesús. Entonces, cuando una persona cualquiera, tú o yo, llegamos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, comienza un proceso de regeneración en donde el Espíritu Santo, siendo Dios, comienza a reformar, a rehacer, a reacomodar mi carácter, mi personalidad, mis ideas, mis pensamientos, mis ideales, ¿sí? Todo lo que, mis planes, mis propósitos, mis proyectos, todo comienza él a reacomodarlo. Lo que está mal lo arregla, lo que está dañado lo compone, lo que ya murió lo vuelve a hacer. Y este proceso la Biblia le llama regeneración. Regeneración, no es reencarnación. Entonces, mi hermana Flor, con esto cierro pues la respuesta. De frente a la Biblia no hay ninguna mención, ninguna enunciación bíblica acerca de la reencarnación.
Muchas gracias, hermana Florelia, por tu pregunta. Muchas gracias a Dios. Alcira Isabel Lidueña Barraza comenta: quiero saber si el templo que reconstruyó Esdras es el segundo templo que estuvo en el tiempo de Jesús y que luego destruyeron los romanos. Ok. Bueno, sí, la Biblia dice, gracias por tu pregunta, hermana Alcira, también muy especial esta pregunta. La Biblia dice que el templo de Israel tuvo una construcción inicial cuando el rey David sintió en su corazón el edificarle casa a Dios. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 14, en donde Dios manda al profeta para decirle a David que él no será el que le construya la casa, sino que un hijo que saldría de sus entrañas lo haría. David entonces, años más adelante, tiene a su hijo Salomón y le encarga a Salomón la tarea de edificarle la casa a Dios en la tierra. Ese es el primer templo que fue construido y que la Biblia muestra en toda su extensión a través de los profetas, cómo Salomón preparó de toda la riqueza de su padre David y de la riqueza de su reino para la edificación de este templo. Este templo fue construido efectivamente, pero con la invasión de Babilonia este templo fue destruido, fue arrasado, fue completamente acabado. El segundo templo, bien lo has dicho, es el que se reconstruye en los tiempos de la... ¿cómo sería? Cuando hay un tiempo de recreación, hay un tiempo de reforma, hay un tiempo en donde donde ellos salen de la esclavitud de Persia, salen en libertad y regresan. Esto aparece en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Ellos regresan a Jerusalén y comienzan a reconstruir la ciudad, reconstruir los muros y a reconstruir también el templo. Este segundo templo es el templo que se reconstruye en la época o en los años de Esdras, en los años de Esdras. Allí está Esdras, aparece Nehemías, Nahum y todos estos profetas que estuvieron en este tiempo donde el Señor comenzó a restaurar. Esa es la palabra, restauración. Cuando Dios comenzó a restaurar a Israel y comenzó a restaurar al pueblo, comenzó a restaurar la palabra nuevamente después de 70 años largos de esclavismo, donde ellos habían estado cautivos en Babilonia y posteriormente en Persia. Entonces, este segundo templo es el que Esdras reconstruye, y según la profecía de Daniel, ese templo se reconstruyó en 62 semanas de años, un poco más de 434 años aproximadamente. Tardó la reconstrucción de la ciudad, tardó la reconstrucción del templo, 49 años, perdón, estoy confundiendo las fechas. Fueron el profeta David, el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, cuando recibe la revelación y hace la interpretación de las profecías de las 70 semanas, y corrijo esto, hace la revelación y la interpretación de las profecías de las 70 semanas, él dice que el templo sería reconstruido en 7 semanas y luego y pasaría 62 semanas más hasta el Mesías príncipe. Entonces ese templo fue reconstruido en 7 semanas de años, que serían alrededor de 49 años aproximadamente, la reconstrucción. Este es el templo que está en pie, lógicamente, cuando viene Roma y cuando Jesús está en la tierra. Este es el templo. Por eso cuando Él llega en la entrada triunfal a Jerusalén y le dicen: ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué has destruido y has volcado la mesa de los cambistas y de los comerciantes? ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Y entonces el Señor Jesús le da la señal, le dice: derribad este templo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces por eso le dicen: más de 43 años tardaron en construir este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y entonces ahí es donde la palabra del Señor dice que Él no se refería al templo que reedificó Esdras y Nehemías y todo este grupo de profetas, sino que se refería a su propio pueblo. Entonces la respuesta, hermana Alcira, sí, el templo que aparece en los tiempos de Cristo
hace 2000 años, es el segundo templo que fue, o la segunda vez que reconstruyeron el templo. Posteriormente, cerca del año 70 de nuestra era, ese templo fue arrasado, fue derribado nuevamente, y bueno, estamos esperando que se vuelva a construir el templo para los tiempos del fin, en donde llegará la abominación desoladora para hacer su parte, según lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Biblia. Gracias, hermana Sira, por tu pregunta. No sé si hay algún comentario, si quieres comentar algo, si quieres opinar, si quieres aportar algo acerca de las respuestas que estamos dando, pues me encantaría leerlos ahora. Lorelia dice amén, apóstol. Y Wilman Cera Hernández nos saludan esta noche. Buenas noches, bendiciones. Amén, buenas Alex noches. Pérez también, buenas noches, apóstol. Y Alex también tiene una pregunta. Adelante. Dice, apóstol, ¿por qué las personas anteriormente adoraban dioses en forma de animales? Ya. Gracias, hermano Alex, gracias por tu pregunta. Acerca de la idolatría. Justo anoche compartimos un video en el canal de YouTube acerca de la idolatría y de la idolatría de los cristianos también. Bueno, mi hermano Alex, la respuesta me aparece, creo que está en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 2, creo que hay algo al respecto, y final del capítulo 1. Hay algo al respecto de la razón por la que los seres humanos adoraban dioses en forma de animales. La Biblia tiene su respuesta. Antropológicamente, desde el punto de vista de la antropología, de la sociología y de la mitología, pues hay otras respuestas también paralelas que podrían servir para consolidar un poco más la respuesta que da la Escritura. Pero la Biblia dice que los seres humanos, en los últimos versículos y en el capítulo 2 también, habla de que los seres humanos prefirieron en algún momento de la historia, cuando recibieron la revelación de Dios, cuando Dios se reveló a sus vidas, ellos cometieron el error de comenzar a venerar y a adorar una concepción de lo que ellos creían que era Dios. Y voy a explicar. La Biblia enseña de que Dios se ha revelado a los seres humanos desde el mismo principio, desde el mismo inicio. Dios tiene una particularidad, y es que el Dios bíblico, el Dios de la Biblia, es un ser invisible, es un ser que es espiritual. Entonces, siendo un ser invisible, siendo un ser espiritual, Él buscó la manera de manifestarse a los seres humanos desde el principio de una o de otra manera. Según muchos relatos de la mitología, de las leyendas, que tenemos de las culturas antiguas, muy antiguas, incluso más antiguas que el mismo pueblo de Israel, hay manifestaciones divinas que estas culturas primigenias recibieron de parte de Dios, de parte de la deidad. Pero reitero, Dios no se presentaba físicamente porque Él no es un ser físico, Él solamente se manifestaba de manera espiritual. Entonces podemos ver algunas manifestaciones espirituales de Dios en la Biblia. Por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, si eso lo llevamos al contexto, si lo colocamos en el contexto histórico, en el contexto de las manifestaciones que recibieron y que percibieron las culturas antiguas de Dios, podemos ver que el capítulo 1, versículo 2 de Génesis está mostrando una manifestación de Dios mismo moviéndose en el agua, moviéndose a través del agua. Seguramente muchas culturas que lograron conocer a ese Dios manifestándose en el movimiento de las aguas, llegaron a pensar que el agua era Dios. ¿Sí me explico?
llegaron a pensar que el agua era Dios. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de reconocer que había un ser sobrenatural que se movía en el agua y que agitaba el agua y que hacía todas estas cosas, entonces la mente humana, tan finita, tan limitada como es, los llevó a entender que Dios era el agua. Entonces, ¿qué hicieron? Un altar para el agua. Bautizaron al agua su Dios y lo adoraron. En la Biblia aparece también la manifestación de Dios a través del fuego. En varias ocasiones vemos a Dios manifestarse a través del fuego. Y entonces vemos en el caso de Génesis capítulo 3, donde Dios le habla a Moisés a través del fuego en una zarza. Lo llama y Moisés va porque ve una zarza llena de fuego, encendida en fuego, que no se quema. Y entonces muchas culturas distintas a Israel, cuando seguramente vieron a Dios revelarse en el fuego, se postraron a adorar al fuego y no a Dios. ¿Por qué? Porque su mente limitada y finita no les permitía comprender que no era el fuego, no era el físico, lo material, no era lo que les estaba hablando, no era lo que se les estaba manifestando, revelándose a sus vidas, sino que era alguien más el que movía el fuego para hablarles a ellos. Vemos en el caso de Israel también cómo Dios se les manifestó y les habló desde una nube. Y entonces había una nube gigante y Dios les hablaba desde la nube. En muchas culturas, al recibir esa misma revelación, adoraron a la nube. Y así sucesivamente adoraron al torbellino, otros adoraron a los huracanes, otros adoraron al trueno, otros adoraron al sol. En el caso de los egipcios, Dios se les manifestó y se les reveló como el sol de justicia, como ese sol de verdad. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos títulos y todos estos, digamos, estas características o estas definiciones, como el sol de justicia, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, como el que habla desde el torbellino, como el relámpago, como la estrella resplandeciente de la mañana. Todos estos títulos y todas estas definiciones las ostenta Jesucristo. Él es la resurrección. Él es la vida. Entonces, cuando Dios a estas culturas antiguas se les manifestó al darle vida a un muerto, entonces no le dieron adoración al Dios que resucitó al muerto, sino a la muerte. Entonces pensaron que la muerte era la que les había devuelto al Hijo, entonces le hicieron un altar a la muerte y se postraron a la muerte. Y así sucesivamente, cada vez que Dios utilizaba una figura o utilizaba algo natural para él manifestarse, los hombres terminaban adorando lo que no era Dios, sino las criaturas. Eso aparece en Romanos. Podemos leer esa partecita donde dice que prefirieron rendir culto y tributo a las criaturas antes que a Dios. Estos, Romanos 1:25, dice: estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces todos estos hombres antiguos prefirieron adorar y postrarse ante las criaturas. ¿Por qué? Porque para el hombre es fácil rendirse, postrarse o dirigirse a algo que ve, a lo visible. Para el hombre es imposible adorar a un Dios invisible. No puede. Su mente no le da capacidad para eso y tiene que inventarse un ídolo. Tiene que inventarse algo a lo que puedan tocar, palpar, cargar y postrarse, llorarle, ponerle velas y pedirle, porque su mente no les da la capacidad para adorar al Creador directamente, sino que necesitan a una criatura, necesitan a la figura o a la imagen de una criatura para poderlo hacer. Entonces Dios se revela a lo largo de la historia a todos los seres humanos, a todas las culturas, a los indígenas, a los aborígenes, a los orientales, a todos, absolutamente a todos. Dios se les ha revelado desde el principio, pero ellos, la raza humana en general, termina adorando a las criaturas, a lo que Dios utiliza para manifestarse. Termina adorándolos a ellos y no adoran al Dios verdadero.
Por eso al final de los tiempos, bueno, antes de llegar allá, vemos el caso de Israel, que después que vieron al Dios invisible actuar, al liberarlos de la esclavitud de Egipto, estando en el desierto, decidieron hacer fiesta a Dios, al Dios que los liberó, y dijeron, ¿cómo hacemos fiesta? Lo primero que se les ocurrió fue hacer un ídolo. Hicieron un becerro de oro, porque no podían hacerlo de otro material, porque el oro es lo más preciado que se podía trabajar en ese momento. No lo podían hacer de otro material, hicieron un becerro de oro, y entonces dijeron, este es tu Dios, este es tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. No lo podían adorar sin hacer un muñeco, claro que lo podían hacer, pero el ser humano no es capaz de adorar al Dios invisible. El ser humano tiene que hacerse la figura, el ser humano tiene que inventarse cómo es, tiene que tratar de comprender cómo es Dios, y a eso que comprende, a lo que le llamamos concepción mental, a esa concepción mental de Dios, a eso adoran, pero no adoran al Dios invisible. Esa es la razón, mi hermano Alex, por la que adoraban criaturas y animales en lugar de adorar al Dios de Israel o al Dios vivo. Gracias por tu pregunta. ¿Hay preguntas adicionales? Comentarios. Sí, claro. Cuando usted dice que el ser humano no es capaz, ¿se refiere a todos? O sea, que para yo poder entender eso tengo que tener una revelación. Exacto. Okay. Sí, el ser humano... O sea, no es que no sea capaz nunca, sino que en general, sin tener la revelación, no puede. Es correcto. La humanidad en sí misma es incapaz de entender a Dios. Es incapaz de conocerlo. ¿Por qué? Porque somos seres... Primero Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Nosotros tener conciencia de nuestro creador ya es un lío. Primero porque no lo podemos ver. ¿Sí? Primero porque no lo podemos ver. Segundo porque no lo podemos oír. Tercero porque no lo podemos sentir con ninguno de nuestros sentidos físicos. Dios no se puede medir. Dios no se puede demostrar. Entonces, para la mente humana es imposible conocer a Dios y es imposible entenderlo, es imposible aceptarlo. Y por eso, hoy por hoy, Dios sigue siendo indemostrable. Dios solamente está en el concepto personal de cada ser humano que decide creer en lo que no ve. Pero, lógicamente, esa decisión de creer en algo indemostrable lo obliga, ya hablando a nivel humano, obliga a su mente, obliga a su conciencia a que tiene que agarrarse de algo. Tiene que haber algo que él considere que es Dios, y a ese concepto de ahí se agarra y entonces lo adora, lo venera. Y ese es el problema. ¿Qué se necesita? Bien lo has dicho, una revelación. Que Dios se revele al individuo, que Dios se revele a la persona, que Dios se revele a cada uno de nosotros de manera directa, de manera personal, para que en el momento que Él se revele a nosotros directamente, sea más fácil para el ser humano conocerlo y comprenderlo sin necesidad de tener un ídolo, sin necesidad de postrarse ante otra criatura, sino ir directamente al Creador. Gracias por la pregunta. Comentarios, alguien diga algo, ¿cómo le parece la respuesta? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen algo que opinar? ¿Algo que añadir? ¿Algo que agregar? ¿Algo que contradecir? Todo está bienvenido, todo se vale. No te olvides, etiqueta a tu amigo, etiqueta a una persona a la que tú creas que debería estar escuchando estas respuestas en esta noche. Estamos en el capítulo 35 de Frente a la Biblia. Caterina Betancourt manda bendiciones a todos. Amén, amor, bendiciones. Y Wilman Cera Hernández tiene una pregunta. Dice, Pastor, en Ageo capítulo 2, verso 23, habla de poner como anillo de sellar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leer qué dice Ageo capítulo 2. Vamos a buscar esa cita, hermano Wilman, gracias por tu pregunta. Vamos a buscar ese verso y vamos a leer qué dice para tratar de responder a tu pregunta en esta noche. Ageo capítulo 2,
verso 29. 23. 23, Ageo 2, 23. Este profeta hace parte de los profetas, del equipo de profetas que estuvo en el tiempo de la restauración de Israel. Cuando Israel sale del cautiverio y viene nuevamente a Jerusalén para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo. Yo me imagino esa comitiva, imagínense, estaba Malaquías, estaba Zacarías, Habacuc, Ageo, tremenda selección. Estaban todos ahí, toda esa cantidad de profetas sirviendo. Esdras, pues tuvo que ser terrible esa época, en la gloria de Dios fluyendo por todas partes. ¿Qué dice? Ageo capítulo 2, verso 23. En aquel día, dice Yahvé Sebaot, te tomaré, oh Zorobabel, ben Salatiel, siervo mío, dice Yahvé, y te pondré como un anillo de sellar, porque a ti te he escogido, dice Yahvé Sebaot. Vamos a leer entonces el pasaje completo. Desde el 20. Sí, es el 20. Dice, el 24 del mismo mes, Yahvé dirigió la palabra a Ageo por segunda vez, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los cielos y haré que sea destruida la potencia de los reinos de las naciones. Volcaré carros y aurigas. ¿Se dice así? Y caerán caballos y jinetes, cada uno por la espada de su propio hermano. En aquel día Yahvé Sebaot dice, te tomaré, oh Zorobabel, ben Salatiel, siervo mío, dice Yahvé, y te pondré como un anillo de sellar, porque a ti te he escogido, dice Yahvé Sebaot. Después de eso que viene, ¿terminó ahí? Ahí termina el libro. Ahí termina. Ok. Bueno, hermano Wilman, gracias por tu pregunta. Aquí lo que hay que entender es quién es Zorobabel. Es lo primero que hay que comprender. ¿Quién es Zorobabel ben Salatiel? Ben significa hijo. Zorobabel, hijo de Salatiel. La Biblia lo define que Zorobabel es un siervo de Dios y Dios lo tiene escogido para grandes cosas. Ahora, esto es una palabra profética realmente en donde Zorobabel es el tipo del Hijo de Dios. Esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Zorobabel hace parte de los tipos que representan al Hijo de Dios. Zorobabel vuelve a aparecer en el lenguaje profético, aparece nuevamente en el libro de Zacarías y nuevamente Dios le habla a este personaje, a Zorobabel, y reitero, Zorobabel es tipo del Hijo de Dios en la tierra. Entonces las profecías que van directamente relacionadas con Zorobabel son profecías que hay que enmarcarlas en el cumplimiento profético en el Mesías, en Cristo, bien sea en su primera venida cuando ya estuvo aquí en la tierra físicamente o en la segunda venida que está pronto a suceder. Todas las profecías que fueron encaminadas y determinadas para Zorobabel son profecías de cumplimiento en el Mesías, en Jesucristo. Entonces, aquí hay una palabra en la que acabamos de leer, hay una palabra muy tremenda en donde el Señor dice que aquel día, y no dice cuándo, dice aquel día Él conmoverá, el mismo trono del cielo será conmovido. Eso nunca ha pasado. El trono de Dios nunca se ha conmovido, pero aquel día se conmoverá. Y entonces entendemos que es una profecía de un cumplimiento futuro todavía, algo que no ha sucedido y que pasará. Y Zorobabel, reitero, como tipo de Cristo, tiene que ser el Mesías en su regreso, en su venida, porque ya lógicamente hace 2000 años no fue. Tiene que ser entonces cuando Él vuelva, el Mesías, cuando Cristo regrese a la tierra, en donde las potencias de los cielos se conmoverán. Muy posiblemente esto es lo que habla el apóstol Pedro en su carta, cuando dice que los cielos serán conmovidos y serán recogidos como un pergamino, y los elementos, dice así, los elementos serán fundidos por el fuego. Allí cuando llegue ese momento donde la tierra y el cielo huyan de la presencia del trono blanco y se establezca ese juicio eterno final
para todas aquellas personas que no quisieron recibir a Cristo Jesús. En el momento que se utiliza la figura del anillo de sellar, el anillo de sellar desde estos tiempos bíblicos hasta hoy se utiliza el anillo del rey. ¿Sí? El anillo de sellar es un anillo que utilizaba el rey o que utilizaba el canciller del rey, el canciller del reino, que en algunas naciones es el primer ministro. Por lo menos en Inglaterra hoy está el canciller, y el canciller realmente es la persona que gobierna el país, aunque hay un rey o hay una reina. Entonces, el anillo de sellar lo tiene bien sea el rey o el canciller o el primer ministro, que para los efectos cumplen el mismo rol. El canciller, el primer ministro y el rey hacen lo mismo exactamente, que es gobernar y dirigir. Entonces, estos anillos de sellar los tenían solamente estos personajes. En el caso de Zorobabel, como ya he explicado, este tipo de Cristo es el anillo del rey. Es un anillo que solo él tiene y Dios lo usará a él mismo en su persona, Zorobabel, como un anillo de sellar. Si lo colocamos si hacemos la figura